¿Cuál sería tu primera reflexión en torno a esta imagen que publica la Casa Blanca y que ellos quisieron que conociera el mundo entero, que iban encadenados estos migrantes de regreso a sus países, Fernando? Pues Violeta, para, para algunos, yo creo que para muchos hace bien y es importante recordarnos todos que son personas, en primerísimo lugar, que en torno a estas personas se teje una red de calumnias, de insidias, de ofensas, de humillaciones, que recorren un espectro realmente brutal de falacias, ¿no? Los hacen pasar como delincuentes, los acusan de ser inmigrantes indocumentados, dicen que el carácter de indocumentado es por sí ya un carácter delincuencial y que entonces asumen el derecho estos, estos empresarios de la vanidad, de la egolatría, de la sin razón, asumen que tienen derecho de ofender, de humillar a las personas por ese hecho, olvidándose de que incluso habiendo casos de delitos cometidos por alguna razón de leyes migratorias, ningún delito le resta a la persona su carácter de persona. Y que me parece que nosotros estamos fuertemente obligados a recordarnos siempre que el capitalismo es una, es un periodo de la historia de la humanidad que hoy está significando destrucción, retroceso civilizatorio y, entre otras cosas, amenaza apocalíptica. Y esto no es una exageración, las cifras, los actos, datos, los hechos prueban que la aniquilación del planeta, de los recursos naturales, de las riquezas naturales del mundo, más la riqueza natural que significa la especie humana, están siendo de eso destruidas sistemáticamente. De modo que este espectáculo macabro de subir personas encadenadas en aviones militares para después dejarlas, digamos que en el desamparo total, porque ahí hay historias mil de familias que se rompen, que se separan, de personas que entran en un periodo de desesperación porque se quedan sin trabajo, porque se quedan sin ingresos, porque se quedan sin techo, porque se quedan sin patrimonio, incluso patrimonio afectivo, ¿no? Porque son personas que son arrancadas de una realidad, de una circunstancia, que han tratado de resolver de mil maneras y que en el fondo entran a padecer uno de los periodos de mayor odio y de mayor venganza del capitalismo contra un enemigo inventado por ellos para disfrazar su discurso y contentar a un sector de la clase media norteamericana que piensa de manera nazi-fascista como piensa el propio Donald Trump. Entonces, también un ejercicio que creo importante, Violeta, si me permites, además, obviamente, de recordarnos una y otra vez que se trata de personas, recordar una y otra vez que, que la patria es la humanidad, que esta división con fronteras es un capricho ideado por la concepción de los estados-nación, que no deberían existir las fronteras, que no deberían existir estas divisiones eh, con lógica de pasaporte, con lógica de identidad geográfica, cuanto que los mismos problemas que están padeciendo nuestros pueblos hermanos de América Latina y de África y de Asia y de Oceanía y del norte también, nos hermanan, nos ponen en pie de unidad, deberían ponernos en pie de fuerza de unidad para recordarnos todos la urgencia de un movimiento humanista planetario que sea capaz de decirle al imperio de frente, de manera sonora, firme, clara y también revolucionaria, que ya basta de este exhibicionismo verdaderamente pornográfico, soez, obsceno, de magnates que hoy se asumen dueños de la vida de las personas de una manera tan macabra como esta, ¿no? Eh, no son, no son inmigrantes, no son ilegales, son personas que están padeciendo el, el,
la práctica de una lógica auténticamente macabra, digo yo, porque eh, los que hemos vivido cerca de las fronteras, los que hemos vivido y visto de cerca lo que implica todos los días, a todas horas, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y las condiciones realmente inhumanas en que muchos de estos hermanos de todos los pueblos viven en las condiciones de inmigrantes, no solamente en la frontera con México, en todos los países donde la inmigración hoy está padeciendo este vía crucis espantoso, eh, en todos lados se parece la crueldad, ¿no? La, 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 la actitud inhumana, déspota. Estoy cuidándome con los adjetivos porque, Sí. porque, porque me inspira realmente imprecaciones de otro orden, poder decirle a estos payasos que están sentados, que secuestraron el poder en Estados Unidos, que hay un mundo que hoy amasa con mucha fuerza un grito de protesta. Espero que encontremos pronto la manera de organizarnos para que ese grito de protesta no sea una descarga individual o una descarga puramente coyuntural, sino sea realmente un movimiento humanista planetario, ¿no? Muchísimas gracias, querido Fernando. Pues realmente lo que tú dices es cierto, nos causan muchas sentimientos de indignación ver que no son tratados como personas, justo lo que tú dices, ¿no? Son tratados, a mí lo primero que me vino cuando vi esa fotografía en X publicada por la Casa Blanca, pues fueron como esclavos, ¿no? O sea, nos tratan como cosas, no como seres humanos, no como personas, y es brutal este trato que realmente indigna, pero a esto lo tejemos también con pues con lo que ha pasado hacia América Latina. Colombia me parece que la respuesta del presidente Petro y también de la canciller de Brasil me parecen importantes, ¿no? Que fueron los primeros que alzaron la voz y dijeron, pues no, esto es inaceptable, indignante que vengan así. ¿Cuál es tu reflexión de lo que pasó específicamente en Colombia? Y bueno, luego te preguntaría, después de esta reflexión, pues qué caminos podríamos seguir y qué caminos alternativas tendríamos en América Latina frente a este imperio. Pues yo de entrada te digo que le agradezco muchísimo al presidente Petro haber abierto esta escuela política que abrió con la respuesta a Trump, ¿no? Es una escuela de formación política latinoamericana, antiimperialista, por la dignidad y humanista, porque en primer lugar nos propone dejar de ver la realidad de los inmigrantes con los ojos de ellos, dejar de ver esa fotografía, nos la exhiben, nos la repasan, nos la imponen para que veamos lo que ellos ven, para que veamos el mundo como ellos lo piensan, para que tengamos a la vista una construcción de un imaginario en el cual nosotros somos como especie de testigos distantes de algo que pasa allá y que nos vence y nos convence semióticamente la mirada de los oligarcas y de la plutocracia imperialista, ¿no? Lo que ha hecho Petro, y eso hay que agradecérselo porque realmente aprovechó la oportunidad para abrir una ventana importante y dejarnos ver con otros ojos lo que tendremos que ver, que es con nuestros propios ojos la realidad de esa opresión, de esa esclavitud, de esa humillación que el imperio comete ahora en estas circunstancias y en esta coyuntura, pero si abriéramos la perspectiva, veríamos en cada fábrica, en los campos donde el trabajo de los inmigrantes es fundamental para producir la riqueza con la que ellos se quedan, en cada uno de los nuestros que padece una enfermedad y tiene que acudir a los mil y un sacrificios económicos porque no hay asistencia social, porque no hay protección médica, porque las escuelas les quedan difíciles y caras, porque en fin, todo está en su contra. Entonces, esto que ha hecho Petro y también la canciller brasileña, acompañando esta misma circunstancia. Eh, es un libro abierto para todos nosotros, en el que también deberíamos apuntarnos como alumnos, yo en primer lugar, pero también como coautores de la construcción de esa otra mirada, ¿no? Que hoy nos está haciendo tanta falta, para dejar de percibir y de persistir en la construcción de una concepción del mundo, en la construcción de una ideología de la clase dominante que a veces sin percatarnos ya nos impuso hasta el enfoque con que ellos quieren que nosotros analicemos y comprendamos la realidad. Entonces, sí que me parece que un esfuerzo
iba a decir político, pero mejor digo poético, quiere decir de cambio de valores y de cambio de emociones y de cambio de sensibilidad, a propósito de cómo con otras emociones y con otra sensibilidad veamos el carácter de lo humano en esto, ¿no? Pongamos los ojos al lado, hombro con hombro, de los que padecen, de los que están sometidos a esta canallada, y que veamos el mundo desde donde se ve, ahí, en los que la padecen, y ser solidarios con esto. Para no terminar, agradeciéndole a United Press o a CNN o a cualquiera de estas payasadas que son, que son asaltantes de la información y distorsionadores permanentes de la realidad, para no agradecerles o convencerlos de que nosotros ya compramos su visión y entonces les agradecemos que nos informen como suelen decir, con esta clase de canalladas fotográficas, que es poner la cámara donde el patrón les manda a ponerla, ¿no? No es ingenuo, Violeta, esta fotografía y muchas otras que han estado exhibiendo en horas recientes, ninguna es ingenua, ninguna la trae a colación una, perdóname, salvo algunas excepciones, hay que decirlo, algunas de compañeros periodistas que están ahí hace mucho tiempo, que tienen los pies sobre la tierra, que comparten incluso los padecimientos de los inmigrantes, que sí han sabido poner la cámara, la mirada, la atención y el sentido donde debe ponerse, que es en el lado justamente de los que luchan contra las atrocidades de la plutocracia de esta. Pero como son los menos, nos vemos obligados a un grado de generalización y por eso digo, es crucial que esta lección histórica que ha producido Petro nos sirva a todos para analizar y volver a pensar de qué lado vemos la realidad y también de qué lado vemos y recuperamos el derecho a hablarle cara a cara al imperio y decirle, no, compadre, no vas a poder, por más que tus ilusiones o tus ensoñaciones o tus delirios de dominación de dictadorzuelo que tienes, con los pueblos nuestros no se va a poder, porque acá estos pueblos tienen una raíz profundísima de luchas antiimperialistas. Este continente está plagado de ejemplos, de heroicidades, de épicas de lucha de pueblos que han batallado históricamente por su independencia, una independencia todavía inconclusa, pero está en el ADN de nuestros pueblos en todo el continente la herencia de una visión antiimperialista e independentista. De modo que esa tiene que recuperarse con urgencia, esa tiene que realimentar esto que hizo Petro, que es decirle a la cara al imperio lo que hay que decirle en términos de, primero se respeta a las personas, no se las trata de manera humillante, ofensiva, degradante como se hizo, y luego vamos a discutir en la geopolítica lo que hay que discutir. Y por eso la reunión tan rápida con la CELAC y por eso los acuerdos que ahí se están teniendo para que la región entera se sacuda un poco las telarañas y aprendamos a ver que esta actitud de plutócrata desvergonzado y cínico que tiene Donald Trump, tiene cajas de resonancia en toda la región, algunas que están a la vista, sentados en las sillas del poder, y otras que están sembradas por abajo, operando hoy en la tiniebla como una amenaza del muy corto plazo, y tenemos que estar alertas, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cómo podríamos, como latinoamericanos, irnos quitando esta cadena y este amago de Donald Trump de que va a imponer aranceles? Y eso lo va a hacer, me parece que a lo largo de los 4 años, ¿no? Va a estar con eso ante cualquier reacción que haya de América Latina hacia los Estados Unidos u otras partes del mundo, como lo hemos visto, pues saldrá el tema de los aranceles permanentemente. ¿Cómo podemos irnos quitando eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué otros caminos podríamos pensar posibles frente a este planteamiento y esta amenaza constante, Fernando? Pues a mí lo más rápido que se me ocurre es dejar de hacerle caso a Claudio X González y a toda su pandilla esta se llaman ellos a sí mismos periodistas, y yo metería en un frasco de sospechas semejante calificación, pero no me voy a distraer en eso. Quiero ir derechamente a lo que creo que sí podemos hacer en el muy corto plazo, sí y solo sí nos ayudamos todos a sacudirnos telarañas de la cabeza, y yo en primer lugar. Y una de ellas es que en lugar de estar escuchando las sinvergüenzadas que dicen los televisos y todos sus atláteres, lo que hay que hacer es escuchar qué están diciendo los pueblos abajo en sus luchas.
Vuelvo a decirte, como he dicho varias veces, en este continente hoy, más o menos hay 450 huelgas en el continente entero. Hay huelgas de trabajadores, por ejemplo, de la industria de los neumáticos, que tienen ya larga data, que tienen una agenda de manifestaciones, de programas de lucha, de concepciones incluso del mundo y de la política y de la producción que han nacido del encuentro asambleario de la clase trabajadora. Hay sectores campesinos en todo el continente, incluyendo en Estados Unidos, que se reúnen con pliegos petitorios, con pliegos de protesta, con documentos en los cuales donde se está escribiendo la historia realmente de las luchas sociales desde abajo. Ayer mismo tuvimos en Argentina un paro de trabajadores, choferes de trenes suburbanos que hace meses que están exigiendo aumento salarial y simplemente no se les escucha. Eh, le- Mira, en las mesas de discusión, la empresa ha dicho, te voy a autorizar el 0% de aumento. Se han dicho con ese cinismo y con esa desfachatez que es una provocación realmente contra los trabajadores, y sin embargo estos trabajadores nervios de acero, templanza, actitud y continuidad en la lucha, con su programa de lucha, con su agenda. Bueno, hay estudiantes, hay científicos, hay artistas, hay organizaciones populares, urbanas y rurales que están hoy en pie de lucha. Allí se está escribiendo, insisto, la historia que tenemos que oír, la historia que tenemos que construir, de donde tenemos que construir el relato de la rebeldía, el relato de la insurgencia, el relato de nuestros pueblos originarios que, bueno, como en México y en el sureste, mantienen en pie de lucha un programa de reivindicaciones que es un programa que debería ser de todos nosotros, si realmente aprendiéramos a escuchar y aprendiéramos a ser solidarios y además aprendiéramos a organizarnos, porque el salto cualitativo de la información, a mi entender, debería ser siempre organizarse, saber participar en comunidad de las cosas que le interesan a una comunidad. Entonces, en el muy corto plazo, muy corto, a la pregunta, Violeta, a la pregunta casi leninista, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿No? Sí, sí, ¿Y qué sí. hacer? ¿Y qué hacer? Tiene que ver con organizarse. Tiene que ver con organizarse de una manera que refresque la propia palabra organización, que refresque las metodologías de la organización, la diversidad de la organización y que refresque algo que también es crucial, que refresque la capacidad de la autocrítica, la ciencia de la autocrítica, la ciencia de mirar con toda claridad, con toda fraternidad, con toda proactividad dónde metimos la pata y cómo corregimos las cosas que hicimos mal, las que no hicimos de plano, las que prometimos que haríamos y que no hicimos, en fin, el conjunto de las tareas que han venido estorbándonos para que nosotros seamos capaces de organizarnos. Pero también para dar la batalla, Violeta, porque si en algo gasta fortunas el capitalismo, es en desorganizarnos, es en desmoralizarnos, es en arrebatarnos el derecho a la moral de la lucha y arrebatarnos el derecho a la ética de la vida diaria, de la conducta limpia, de la conducta fraterna, de la conducta que nos hermana. En eso el imperio invierte fortunas. A veces se llama Netflix, a veces se llama prensa, a veces se llama guerras, a veces se llama despliegues de armamentos, a veces se llama fotografía como la que exhibieron contra los hermanos llamados indocumentados, porque la idea es asustarnos, disuadirnos, reprimirnos moralmente y en todo caso dejarnos desmoralizados para que creamos que este espectáculo dantesco que han construido con el capitalismo es una cosa natural, que hay que resignarse y que hay que cruzar los brazos. Y francamente, no están los tiempos para eso. Y con un poquito de conciencia, estoy seguro que habrá mucha movilización. Eh, Siguiendo los ejemplos de quienes ya están movilizados. Muchísimas gracias. Pues sí, sí, pensando en el qué hacer de Lenin y aquí le vamos a agregar qué vamos a hacer, ¿no? El vamos, así, esta parte colectiva que me parece bien importante que tú remarcas. Querido Fernando, una última pregunta y que realmente a mí me ha atormentado esta situación, pero ya nos dirás tú. Después de la respuesta del presidente Gustavo Petro, se llamó de emergencia a una reunión de la CELAC, la convocó la presidenta Xiomara Castro,
y empezamos a ver algunas respuestas de algunos mandatarios de que no iban a asistir. En particular, también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella no asistiría, que asistiría el canciller. Y después vimos que se canceló esta reunión, se ha pospuesto, y ella atribuye en esta carta que mandó el día de ayer a que no hay consenso. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? A mí me parecía un momento de mucha emergencia y que tendría que haberse sostenido esa reunión, pero bueno, hay diferentes miradas, como decía ella en su carta, y al no haber consenso, pues se tiene que cancelar este encuentro de la CELAC. ¿Qué decir sobre esto, querido Fernando? Sí, en primer lugar, creo que no es la primera vez que ocurre en una convocatoria el que la agenda no sea o del gusto de todos o de la oportunidad política que a todos les convenga o les acomoda, y que hemos aprendido que que no haya consenso no quiere decir que no haya posibilidad de acuerdos. Mira, a mí me tocó verlo en Bariloche, aquí en Argentina, a una convocatoria también de la CELAC, en la que presente Hugo Chávez, presente Néstor Kirchner, estaba Uribe ahí mismo en la reunión y estaba Rafael Correa. Mira, no se fueron a las trompadas. Es la primera vez que se autoriza la transmisión íntegra de un encuentro de presidentes como esa. Después nunca más. Hablando de derecho a la información y hablando de todas estas cosas que después se hablan con mucha ligereza, pero esa primera vez pudimos ver nosotros, yo por suerte pude estar en el lugar y ver de cerca de qué manera se habló, con qué crudeza se habló de los temas que conciernen a toda la región. Y ya te imaginarás, Uribe defendiendo a la clase de barbaridades. En ese momento estaba discutiéndose la instalación de nuevas bases militares en Colombia, con la hipótesis de que para luchar contra el narcotráfico, etcétera. Y ahí se discutió, bueno, ¿cuántos son hombre por hombre los que conforman ese universo de narcos? Dime qué estudio tienes, qué trabajo de inteligencia, qué logística, qué táctica se despliega como para ir a pedirle a los yanquis que traigan bases militares que tú no puedes resolver con tu propia fuerza. Y ni siquiera has consultado a los países que son vecinos para crear una fuerza conjunta que ayudemos al beneficio nuestro, sin la necesidad de abrirle la puerta a los yanquis. Debates de este nivel había ahí, a los gritos. En un momento, Correa así, cara a cara con Uribe, casi trompadas vimos, y porque Chávez tenía un olfato y un temple de acero para estas cosas, ayudó a minorar digamos, la calentura del momento, pero no había consensos. Es decir, Ujú. había una cantidad importante de desacuerdos, incluso en algunos tibios que había también cerca, que decían, no, tenemos que hablar como hermanos, ¿no? Y alguien recordó una frase del comandante Marcos, que decía, si somos como hermanos, debemos decir como Abel y como Caín, decía, porque aquí hay una cantidad de traidores impresionante. Esos encuentros presidenciales no son fiestas de 15 años, no son eh, alaraca de la fraternidad abstracta. Hay problemática geopolítica muy seria y algunos presidentes tienen más temores que otros. Algunos presidentes o presidentas tienen mucha presión sobre sí porque no hay evento de estos en los que las embajadas norteamericanas no pisen el territorio y no dejen sentir su terquedad, su necedad. De modo que yo, si bien también lamento el hecho de que la reunión no se haya podido hacer por la oportunidad, digamos, del momento histórico para dar una respuesta lo más inmediata posible, no descarto que se pueda llegar a una inteligente solución, entre otras que Petro presida la CELAC, entre otras que la salida sea justamente que el presidente de Colombia se siente en el lugar que coordina y que llama y que dirige las reuniones, las declaraciones y las intenciones de esta comunidad de estados latinoamericanos. Y de veras creo que si a cambio de esto se posterga una reunión, yo lo celebro, eh, sin que sea una celebración de rendición. Yo sigo pensando pues que el reloj en geopolítica es crucial, pero también sigo pensando que por apurarse a veces se han cometido errores grandes. Muchísimas gracias por esa mirada y por esa reflexión, doctor Fernando Buenabad.
Y pues bueno, nos encontramos hacia la próxima semana, decimos pues con una agenda muy álgida que tenemos hacia los próximos días, con varias amenazas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, como estos aranceles el sábado para México y para Canadá. Así es que bueno, pues ya tendremos otros temas para seguir reflexionando. Querido Fernando, te mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento. No, hombre, el agradecido soy yo siempre. Un abrazo para ustedes y hasta muy pronto.